Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zambrano de la carrera de Ingeniería Mecánica y mi matrícula es 22060939. Lo que veremos a continuación va a ser la práctica número 9, el OPAMP como no inversor. Para empezar, diseñaremos lo que vendría siendo un amplificador no inversor para aplicarlo en señales de corriente alterna y corriente directa. Empezaremos implementando el circuito principal, que va a ser con el OPAMP 741, y polarizaremos el circuito. Colocaremos nuestras resistencias de R1 de 10K, R2 en 100K y R3 en 2.2K. Como podemos ver, el amplificador no es inversor, la entrada va a ser por la terminal inversora. De este lado colocaremos la fuente de corriente alterna. Ahora utilizaremos un medidor y simularemos el circuito. Dado esto, vimos que tenemos 1.1 volts y es positivo por el voltaje de entrada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser insertar un amperímetro para realizar una variación de resistencias para ver cómo se modifica la ganancia y si varía la corriente a través de R2. A continuación realizaremos la prueba del amplificador con señales de corriente alterna, para lo cual vamos a copiar todo el circuito y cambiaremos algunos aspectos como el medidor y lo pondremos también con corriente alterna. Reemplazaremos la fuente por una fuente de corriente alterna y además, como es una ganancia de 11, le pondremos un voltaje más pequeño que va a ser de 0.35 para tener 350 mV en RMS. Ahora correremos el programa y observaremos que con las herramientas de medición observamos que la señal de entrada son 350 mV o 972 mV de pico a pico. Asimismo tenemos que en la salida tenemos 3.85 volts o 10.7 volts de pico a pico. Si dividimos esta salida con respecto al voltaje de entrada nos dará una ganancia de 11. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar la corriente alterna para así poder hacer nuevamente las mediciones y ver las variaciones de las resistencias. Con esto pudimos obtener que la corriente se debe permanecer constante y las resistencias se modificaron. A continuación veremos algunas preguntas acerca de la práctica número 9 del OPAMP no inversor. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿La señal de salida es una buena versión amplificada de la onda senoidal de la señal de entrada? Tenemos que sí, en un amplificador no inversor bien configurado, la señal de salida es una versión amplificada y en fase con la señal de entrada. Eso significa que la forma de onda de salida siga la de entrada, conservando la forma senoidal original. Como segunda pregunta tenemos, ¿de cuánto es el desfasamiento entre las señales de entrada y salida? En un amplificador no inversor no existe desfase entre las señales de entrada y salida. Ambas están en fase. Esto significa que la salida tiene el mismo ángulo de fase que la entrada, sin inversión de polaridad. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué se le llama a este circuito amplificador no inversor? Se llama no inversor porque la señal de salida mantiene la misma polaridad que la señal de entrada, sin un desfase de 180 grados. La salida amplificada es una réplica positiva de la entrada y por lo tanto no invierte la señal original. Como cuarta pregunta tenemos, al variar R1, ¿varía la ganancia y corriente en R2? Y explique por qué. La ganancia de un amplificador no inversor está dado por la fórmula de ganancia igual a 1 más R2 sobre R1. Al cambiar R1, la relación de R2-R1 también cambia, afectando la ganancia. Una mayor ganancia implica una señal de salida de mayor amplitud, lo cual afecta la corriente de R2, ya que la caída de tensión en R2 también aumentará. Pregunta tenemos, al variar R2, ¿varía la ganancia y la corriente en R2 y por qué? Tenemos que sí, al variar R2 también varía la ganancia, ya que en R2 se encuentra el numerador de la fórmula de ganancia. Al aumentar R2, la ganancia del amplificador aumentará, lo que amplifica la señal de salida y por lo tanto incrementa la corriente a través de R2, ya que hay una mayor diferencia de tensión en esta resistencia. Última pregunta tenemos, menciona el rango de variación de la ganancia del amplificador no inversor. La ganancia mínima de un amplificador no inversor es 1 cuando R2 es igual a 0 o cuando se elimina. Teóricamente la ganancia puede aumentar indefinidamente al incrementar R2, pero en la práctica está limitada por las especificaciones del amplificador operacional y en el diseño del circuito.